Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos también que nos visitan. Estamos muy felices después de haber entrado en la presencia de Dios con acciones de gracias, gozosos por la obra salvadora que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que nos permite entrar con libertad, con limpias conciencias, para disfrutar de nuestro Dios que dio a su Hijo por nosotros. Hermanos, en esta tarde tenemos la bendición, el reto de continuar con una serie de predicaciones acerca de los valores de nuestra iglesia. Se está volviendo ya una costumbre nosotros iniciar predicando cada uno de ellos, de modo que nosotros como iglesia podamos abrazar cada vez más la misión y visión para la cual Dios nos llamó a plantar esta iglesia. Y queremos que todos nosotros nos identifiquemos con estos valores, los abracemos, le pidamos a Dios que los obre como una parte de su santificación en nuestras mentes y corazones, de tal manera que podamos vivir el Evangelio en cada una de estas maneras. Y hoy nos toca tratar el valor de líderes siervos. Y yo por eso les invito a este texto que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, que ya leyeron. Vamos a volver a leer para refrescar la mente y luego clamar al Señor para que Él nos dé su gracia. Para aquellos que no me conocen, Pastor Carlos Abreu, uno de los pastores de Ciudad de Gracia, es una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Padre, gracias por la gran obra de redención que tú quisiste hacer desde la eternidad, cuando viste a una humanidad perdida en su pecado. Sabemos que fue por el puro afecto de tu voluntad que tú quisiste escoger enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo para tú redimir un pueblo para ti. Señor, y qué dicha que estamos aquí nosotros reunidos, siendo parte de esa bendita familia a la cual tú nos has llamado a pertenecer. Señor, y hoy celebramos el medio eficaz que sigue siendo poderoso para salvar. Celebramos a tu Hijo. Gracias porque por la fe en Él tenemos entrada ante tu presencia, no por nuestros méritos, porque no teníamos ninguno, solamente teníamos pecado y éramos dignos de condenación. Gracias por la obediencia de Cristo, por su vida, muerte y resurrección que nos hacen capaces ahora de venir delante de ti, derramar nuestras almas en adoración. Señor, recibe la adoración de tu pueblo en esta tarde. Pero también venimos hambrientos. Estamos sedientos de verdad. Vivimos en un mundo de mentiras, Señor. Nuestro corazón es mentiroso. Y necesitamos la obra portentosa de tu Espíritu, que tome tu palabra y renueve nuestra mente y nos santifique para que seamos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos ser siervos como Cristo nos dio ejemplo de un siervo consagrado. Y obra eso en nosotros. Dame libertad, Señor, a pesar de mi obra en medio de esta reunión. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Históricamente, los cristianos han utilizado diferentes tipos de símbolos como marcas distintivas de su identidad como creyentes. La cruz es uno de ellos que se ha utilizado en prendas y collares, en calcomanías, stickers, bumpers de carros, computadoras, protectores de celulares, decoradores de Biblias. En fin, se ha utilizado la cruz y un sinnúmero de símbolos o insignias más del cristianismo, todas diseñadas y utilizadas por personas que están tratando de identificarse a sí mismos como cristianos. Quizás has notado que por igual algunos cristianos utilizan el famoso pez
para identificarse con Cristo. Es un símbolo conocido como el ictus, que consiste en dos arcos que se intersectan de forma parecida al perfil de un pez, y fue empleado por los primeros cristianos como un símbolo secreto del cristianismo. El ictus es un acrónimo que está en griego, Jesus Christus Theo Huios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y antes del edicto de Milán del año 313 después de Cristo, que estableció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, lamentablemente los cristianos no podían revelar abiertamente su fe, ya que corrían el peligro de ser perseguidos o asesinados. Así que el uso de ictus por los cristianos en ese tiempo era un símbolo secreto para identificarse con otro creyente. Se cuenta que cuando un cristiano comenzaba a dibujar en la arena unas líneas rectas y otras curvas, algo que otros pudiera parecer que era totalmente aleatorio, en realidad dibujaba un arco incompleto. Y si la otra persona se percataba y continuaba dibujando el resto del arco, completando la figura, los dos confirmaban que ambos eran cristianos y por lo tanto hermanos en Cristo. El pez quizás era un vínculo entre Jesús, el estanque donde la gente era bautizada, que quizás tenía peces, o un río, quizás con la metáfora donde Cristo nos llamó a nosotros a ser pescadores de hombres. Pero habiendo mencionado todos estos símbolos y el uso de ellos, no deberíamos oponernos al uso de estos símbolos, aunque sí debemos entender esto y aclararlo. Todos estos son símbolos, marcas, identificadores totalmente superficiales. Es decir, que solo son tan profundos como la superficie a la que son pegados. De modo que como cristiano, sea que tú te pongas un botón con uno de esos símbolos, o te pegues una calcomanía, o utilices cualquier otro tipo de marca visible del cristianismo, tienes que entender que eso por sí solo no te añade ni te adjudica una verdadera identidad como seguidor de Cristo. Mucho más importante y todavía infinitamente más relevante, por encima de todos los botones, calcomanías o prendas materiales que tú pudieras ponerte sobre ti con marcas externas del cristianismo, es que tú te esfuerces con la gracia de Dios en demostrar en ti las marcas espirituales, marcas internas del alma, que en realidad son las señales distintivas de un verdadero cristiano. Miren, muchas personas se vuelven religiosas, se enfocan en solamente arreglar la fachada externa de su vida, cuando en realidad su corazón no ha cambiado ni está cambiando. Y por esa razón, hermanos y amigos de Ciudad de Gracia, tenemos que entender que Dios anhela que la verdadera identidad que distinga a una persona como creyente en Cristo no sea que las mujeres cristianas usen faldas y los hombres cristianos usen corbatas, ni tampoco que llevemos una Biblia debajo del brazo, ni siquiera que leamos o memoricemos la Biblia, ni mucho menos que asistamos a una iglesia y cantemos alabanzas. Todas esas cosas se pueden utilizar como una calcomanía externa que te da la apariencia de cristiano, porque hasta Judas Iscariote hizo eso. Ponernos por fuera muchos distintivos externos, una Biblia, un versículo, una cruz, un pez, aunque sean buenos, no nos convierten en cristianos. Ser cristiano es un asunto del corazón, de un corazón arrepentido y humillado ante Dios, que ha traído su pecado a la cruz de Cristo y que confía solo en Jesucristo para perdón y salvación, y luego crece poco a poco a su imagen. Así que, hermanos y amigos, Dios mira detrás de nuestra apariencia
Dios mira detrás de la fachada, Dios no mira lo que mira el hombre, y si Dios mira el corazón y Él conoce cuál es la identidad de un verdadero creyente, entonces en vez de fingir una apariencia de cristianos, Dios quiere que por su gracia seamos transformados en verdaderos creyentes, que de nuestros corazones broten, de lo interno de nuestras almas rebosen las marcas reales, las señales genuinas, las cualidades verdaderas de una persona que ha creído en Cristo y que está creciendo en Cristo. Así que a la luz de este pasaje, yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado La identidad de un verdadero creyente. La identidad de un verdadero creyente. Y este texto nos recuerda con una breve reseña de Timoteo la siguiente verdad que Dios quiere que apliquemos a nuestras vidas. Si en verdad te has arrepentido, si en verdad has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tú debes evidenciar la creciente identidad de un verdadero creyente en Cristo. Aproximadamente 4 semanas después de plantar la iglesia en Tesalónica, Pablo tuvo que salir huyendo de allí por persecución. Por eso en los primeros versículos de aquí dice que tuvieron que salir. Y estando en otra ciudad, empezó el Señor a obrar en Pablo. Y él escribió esta carta. Y una de sus motivaciones al escribir primero a los tesalonicenses fue animar a los hermanos a que continuaran perseverando en la fe a pesar de la persecución que estaban sufriendo. Y ustedes notan en el versículo 1 y 2 que al Pablo no poder regresar personalmente a Tesalónica, algo que el diablo le estorbó, si leen los versículos anteriores, en medio de esa gran preocupación que tenía Pablo por esos nuevos creyentes que habían quedado solos, sin nadie que velara por ellos, Dios le trajo a la mente y le puso en el corazón enviar a Timoteo para que le sustituyera. De todas las personas en las que Pablo pudo pensar, Pablo pensó en Timoteo. Qué bienaventuranza, qué privilegio que Timoteo fuera contado como un obrero digno de tal confianza en la obra del Señor. Y yo me pregunto, escuchen esto bien, si llegara la hora de una emergencia ministerial, donde ya los pastores y otros líderes de ICG no puedan seguir sirviendo, sea porque Dios se los lleve a su presencia, sea porque una enfermedad se los impida, o porque Dios los mueva a plantar otras iglesias, o sea porque la iglesia está creciendo y se necesitan de otras manos para hacer avanzar la obra. Pregunta, ¿puede Dios y los pastores de esta iglesia contar contigo? Pueden contar con tu apoyo, con tu fidelidad, con tu servicio, con tu compromiso de avanzar la obra de Dios aquí. Qué bendición que Pablo pudo contar con Timoteo y lo tuvo a él por un siervo digno, por un siervo confiable en el Evangelio. Yo creo que muchas veces pasamos por alto algunos detalles de ciertos pasajes como este que tenemos delante. Pero yo estoy convencido que Dios quiere que tengamos aquí en Timoteo el perfil y la identidad que todo verdadero creyente en Cristo debe poseer, una identidad en la que todos estamos llamados a crecer. De modo que en el versículo 2, el Espíritu nos provee 3 marcas distintivas que describen la identidad de todo verdadero creyente. Así que veamos la primera marca distintiva y es la de un hermano que ha nacido de nuevo en la familia de Cristo. Nota cómo dice el texto: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. En otros pasajes, el apóstol Pablo describe a Timoteo como mi hijo amado. También lo llama verdadero hijo en la fe. Y esto indica que Pablo fue instrumento de Dios para que eventualmente Timoteo naciera de nuevo. Según el libro de Hechos 14,
Durante el primer viaje misionero de Pablo, Pablo pasó a la ciudad de Listra, al sur de Galacia, donde a través de su predicación Dios salvó a la madre y a la abuela de Timoteo, y eventualmente también Timoteo fue ganado para Cristo siendo todavía un niño. Timoteo, aún siendo un niño, se convirtió en un hermano al creer en Cristo como su Salvador. Y esa es la primera marca distintiva de un creyente, que a la hora de abrazar la obra de Jesucristo se convierte en un hermano, una hermana que ha nacido de nuevo en la familia de Dios. La palabra hermano literalmente significa una persona que nació del mismo vientre. Y aunque los cristianos no somos hermanos físicamente, como erróneamente pensaba Nicodemo cuando escuchó a Cristo hablar de la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino, pensando él que literalmente una persona tenía que entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer. No obstante, los cristianos sí somos hermanos, porque por la fe hemos nacido del mismo Padre Celestial, tal como afirma Juan 1:13, cuando dice que Dios nos engendró. Es decir, que nos dio a luz, nos hizo nacer de nuevo por su voluntad soberana y por su palabra salvadora en una nueva vida espiritual. Y por lo tanto sí existe un vínculo familiar que es incluso más fuerte. Aunque tú no lo sientas ahora, es más fuerte que el vínculo biológico. Aunque en este lado de la eternidad no lo podamos percibir totalmente así, este nuevo vínculo es espiritual, trasciende lo físico. Es también un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio, porque es una hermandad que ha de perdurar por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pero entiendan esto: la manera como nos convertimos en hijos de Dios y por ende en hermanos en Cristo ocurre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro Salvador. Dios el Padre produce un nuevo nacimiento en nuestra alma cuando envía a su Espíritu Santo a aplicar la obra de Cristo en nuestros corazones. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y como afirma Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y juntos con el nacimiento biológico de nuestros padres, eventualmente experimentamos la bendición de tener hermanos biológicos con quienes desde la niñez comenzamos a formar una estrecha relación de hermandad. Inmediatamente somos insertados en una dinámica de compartir la vida, la habitación, la ropa, la comida, el baño, los pasatiempos, las alegrías, las diferencias, para no decir todos los pleitos, en fin. Una relación de hermanos con quienes terminamos compartiendo todo, una íntima comunión de familia a la cual no pertenece todo el mundo. Y de una manera similar, Dios nos está afirmando que ahora que estamos en Cristo, debemos identificarnos como hermanos espirituales con quienes estamos llamados a crecer y estamos llamados a hacer vida en familia, compartiendo la relación que tenemos en común con Cristo, quien fue quien nos insertó en esta nueva dinámica espiritual de compartir nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras acciones de gracias, nuestras debilidades, nuestro conocimiento, aún nuestros tropiezos, nuestros triunfos con nuestros hermanos y hermanas. Y quien también nos llama a ser prontos para ayudarnos, socorrernos, consolarnos, aconsejarnos, corregirnos, entrenarnos mutuamente para que juntos recibamos el crecimiento que Dios quiere darle a su familia. Así que, hermanos, demos gracias. Alabemos a Dios que por medio de la fe en Cristo nos ha hecho entrar. Y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, gloria a Dios. Cristo es nuestro hermano mayor, bendito sea el Señor. Y todos los demás que han creído en Cristo son nuestros hermanos y hermanas. ¡Aleluya! Qué tremenda familia tenemos en Cristo. Es un familión que se remonta
de generación en generación, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y nación. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, a la luz de esta nube tan grande de familia que Dios te ha dado, tú no estás solo. Tú no estás sola. Dios te ha bendecido con una nueva familia. Como hijo e hija de Dios, tú has sido escogido y amado desde antes de la fundación del mundo. Tú has sido lavada y justificada con la sangre de Cristo, que te ha limpiado y perdonado de toda maldad. Tu nombre ha sido escrito para siempre en el libro de la vida, y nada ni nadie puede jamás separarte de su amor. Tú has sido redimido del pecado. El pecado ya no puede condenarte, y aunque luches ardientemente contra el pecado remanente, tú eres más que vencedor por aquel que te amó, y sí puedes cambiar, y sí puedes ser transformado más y más a la imagen de Cristo, porque el Espíritu de Dios ahora mora en ti. Tú has sido adoptado. No eras un hijo natural, ya que por tu pecado eras un hijo de ira, merecedor del castigo de Dios. Pero por Cristo, oye bien esto, por Cristo, todos los derechos de un hijo legítimo y de un hijo obediente te han sido otorgados para siempre. Eres heredero de Dios. No solo de la promesa de la vida eterna, sino que eres heredero del reino eterno que ha sido preparado por Dios para ti desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias. Gracias por habernos introducido en tu familia por la justicia de Cristo. Gracias por darnos este impresionante, increíble, insuperable privilegio. Yo no sé ustedes, pero yo estoy loco por conocer a todos mis hermanos. Todos mis hermanos que están en la gloria. Desde Adán a Noé, desde José a Moisés, desde Elías hasta Isaías, desde Rahab hasta David, desde Daniel hasta Mateo, desde María Magdalena hasta Eunice y Loida, la madre y abuela de Timoteo, desde Pablo a Tito, desde Agustín de Hipona, Martín Lutero, desde Juan Calvino a John Bunyan, desde George Mueller a Amy Carmichael, desde Charles Spurgeon a Adoniram Johnson, y a todos mis demás hermanos y hermanas, de los cuales este mundo no era digno y que hoy están en gloria. Hermanos, pertenecemos a una gloriosa familia, y estos son solo una diminuta representación de todos los demás hermanos y hermanos, de hermanos que no conocemos absolutamente ninguna historia de ellos, con quienes compartiremos el reino de Dios por la eternidad. Pero te pregunto, ¿demuestras tú en el presente la marca distintiva de un verdadero creyente? Como un hermano verdadero, como una hermana real, amando a tus hermanos y hermanas, abriendo tu corazón y tu vida para conocerlos y que te conozcan, para amarlos y ser amado, para enseñarles y ser enseñado, para orar por ellos y que ellos oren por ti, para servirles y ellos a ti. Cualquiera se puede poner una calcomanía de cristiano. Cualquiera puede sentarse en un tiempo de adoración y escuchar en las gradas sobre esa relación distante que parece que algunos tienen con Dios, pero de la cual algunos no participan. Ser un espectador de la familia de Dios, aunque estés cerquita de la familia de Dios, no te hace formar parte de la familia de Dios. Lamentablemente eso no es ser un hermano o una hermana en Cristo. Eso no es ser un cristiano. Ser un cristiano es ser un pecador nacido de nuevo por la sangre de Cristo. Ser cristianos es ser un compañero de batalla con quien tú oras, con quien tú buscas a Dios, con quien tú lloras, con quien tú adoras, con quien tú abres tu corazón, con quien buscas consejo, con quien sirves en la causa del reino. Y por eso te pregunto, ¿eres tú verdaderamente un hermano en Cristo, una hermana en Cristo? Si no lo eres, si hoy no perteneces a la familia de Dios, ven, todavía hay espacio para ti. Ven y trae tus pecados a Cristo, y por su sacrificio serás lavado, perdonado, adoptado en esta nueva familia que te espera ahora mismo con los brazos abiertos. Ya estudiamos la primera marca distintiva de un verdadero creyente, y es la de un hermano, una hermana que ha nacido de nuevo en la familia de Cristo. Pero la segunda marca distintiva es la de un siervo que colabora continuamente en la obra de Cristo.
Nota conmigo el versículo 2, cuando Pablo describe a Timoteo: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador en el Evangelio de Cristo. La Biblia nos dice, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 2, que para el segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo había crecido tanto en la gracia de Dios, que los mismos hermanos de las iglesias cercanas de Listra e Iconio daban testimonio de que Timoteo se había convertido en un siervo útil en la obra del Señor. Tanto así que Pablo se lo llevó para que trabajara con él durante el resto de sus otros viajes misioneros. De hecho, en 1 Corintios 4:17, Pablo describió a Timoteo como un hombre fiel en el Señor. Y de hecho la Biblia dice que Pablo no tuvo a otro hijo en la fe como a Timoteo, a quien él confió las más altas e importantes responsabilidades de la obra del Evangelio. Y nuestro texto dice que Timoteo era un colaborador de Dios. Esa palabra colaborador significa uno que sirve como ayudante, asistente, brindando un servicio útil, valioso, eficaz y provechoso, como hacían los distinguidos siervos de un rey, esos oficiales claves de una corte real, que eran empleados como asistentes intermediarios del rey, trabajando para avanzar la causa de su reino. Alguien dijo: ¿cuál es la marca distintiva del cristianismo? La Biblia es muy clara cuando muestra que ser siervos de Cristo está en el centro de lo que significa ser un verdadero cristiano. Los verdaderos cristianos somos dulos de Jesucristo, siervos esclavos de Cristo. Y hermanos y amigos, si Jesús es el Señor, eso significa, según Juan 13 y 14, que Él es nuestro amo y maestro. Señor comunica la idea de posesión. Maestro se refiere a una autoridad para instruir y un derecho incuestionable de mandar. Ambas de esas palabras describen a un dueño con dominio absoluto sobre otros. Y la lógica del mismo Señor Jesucristo en Juan 13, versículo 14 es esta: pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, yo me despojé y me humillé y le lavé los pies a ustedes. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y esto es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Si hemos sido comprados por precio, y fue un precio demasiado grande que Cristo pagó en la cruz para salvarnos, entonces servir a Cristo no es una opción. Por eso Cristo cuestionaba a muchas personas que le seguían a Él y que lo hacían solamente con una adoración de labios, pero no lo demostraban con hechos y con un servicio genuino a Él. Y Él decía: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Hermanos y amigos, un verdadero creyente es un siervo. ¿Y tú sabes lo que un siervo debe hacer? Debe trabajar. ¿Tú sabes lo que hace un siervo? Colabora. Un siervo asiste continua y voluntariamente con acciones tangibles y concretas de servicio útil, valioso, eficaz, provechoso para el crecimiento de la iglesia. Pero lamentablemente, como alguien dijo, la mayoría de las personas desean servir, pero solo lo quieren hacer como asesores. Déjenme repetir eso. La mayoría de las personas desean servir, pero solo en la posición de asesores. Hermanos, eso no es servicio. El que sirve trabaja. El que sirve se esfuerza, le cuesta, se humilla, se gasta, se ofrece, se preocupa, lo toma en serio, asume el compromiso, es responsable y cumple con su tarea. Por lo tanto, querido hermano y hermana de Ciudad de Gracia, si te has arrepentido y has creído en Cristo, Cristo ya te capacitó por medio de su Espíritu con dones espirituales para que tú sirvas de maneras claves, de maneras estratégicas dentro de su cuerpo. Ningún miembro del cuerpo está sobrando. Ningún miembro del cuerpo de Cristo está ahí colocado sin propósito alguno. Esa es precisamente la teología de 1 Corintios 12. Todos somos necesarios, todos somos útiles. Dios quiere usarte a ti, mi hermano, mi hermana, para impartir gracia al resto del cuerpo por medio de tu entrega, por medio de tu sacrificio. Una iglesia saludable
es una iglesia donde todos se involucran, donde todos contribuimos y nadie se queda como un espectador pasivo. Por lo tanto, si eres de Cristo, Cristo hoy te dice: me amas. Y si lo amas, demuéstralo, sirviendo con tus dones y talentos. No puedes decir que eres cristiano si no demuestras que eres un dulo servidor de Cristo, brindando de tu tiempo, de tus recursos, un servicio útil, valioso, eficaz y provechoso. Pero escuchen esta advertencia: Dios quiere que tú seas primero un hijo de Dios antes de que seas un siervo de Dios. Dios quiere que primero seas un hijo de Dios antes de ser un siervo de Dios. Hay mucha gente que está equivocada, tratando de ganarse el favor de Dios con buenas obras de amor, con servicio a los demás. Hay mucha gente que no entiende que la aceptación ante Dios y la salvación de pecados no se compran con actos de bondad, de caridad o de servicio a otros. No podemos confundirnos. La forma de lidiar con tu pecado no es tratar de hacer cosas buenas por otros para apaciguar y remover la culpa de tu conciencia. Lo que tu pecado necesita es perdón, y ese perdón solo es aplicado en tu conciencia y corazón cuando vienes a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Así que Dios quiere tu servicio, es verdad. Dios quiere que tú le sirvas, pero lo quiere únicamente cuando tu servicio sea el resultado de tu fe y de tu adoración. Cuando ya estás confiando primero en Cristo como tu Salvador, entonces en adoración te rindes, entonces en devoción te consagras y entregas a Él, por el amor tan grande con el que Él te amó, entregando su vida en servicio por ti hasta la muerte. Entonces, y solo entonces, por amor y gratitud a Él, rindes tu vida, tus talentos, tus dones, tu tiempo, como una respuesta de su sacrificio por ti. A.W. Tozer dijo lo siguiente: estamos aquí para primero ser adoradores y después servidores. El servicio logrado por un adorador es el único que tendrá valor e impacto en la eternidad. Que Dios nos guíe primero a ser hermanos en Cristo a través de la fe en Cristo, y que Dios nos guíe luego a ser siervos que nos entregamos a colaborar continuamente en la obra de Cristo. Pero hay una tercera marca distintiva con la que queremos finalizar y que se ve claramente en la vida de Timoteo, y es de un embajador enviado a predicar el evangelio de Cristo. Tú puedes notar conmigo cómo al principio del versículo 2 dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. Y esta es una frase demasiado importante, que Dios no quiere que la pasemos por alto, y dice mucho, dice muchísimo acerca de la identidad de un verdadero creyente, y es la frase: enviamos a Timoteo. De hecho, en Hechos 16 no solamente vemos a Timoteo siendo enviado con Pablo hasta esos siguientes destinos misioneros donde plantaron iglesias en Galacia, Troas, Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, sino que eventualmente vemos a un Timoteo tan comprometido con el avance y la multiplicación del evangelio, al punto tal que en varios lugares donde Pablo no podía quedarse por persecución, Pablo confiaba en Timoteo para que Timoteo fuera el representante embajador del enviado, con un espíritu misionero, sin un apego emocional a un lugar específico, pero con la madurez de uno que tenía su mirada puesta en el galardón de ver el reino de Dios expandirse en todo lugar. Timoteo gozosamente fue enviado a muchos otros lugares en los cuales el Señor quería usarlo para plantar nuevas iglesias y ayudarlas a crecer. De hecho, hay un texto en Filipenses capítulo 2, 19 al 22, que dice de la siguiente manera: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más
tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¡Wow! Gloria a Dios. Pablo se regocijaba por la gracia de Dios en Timoteo y confiaba en el servicio de Timoteo y veía en Timoteo el corazón misionero de Cristo, que amaba la propagación del Evangelio, estaba presto y dispuesto para ser enviado como un embajador donde quiera que fuera necesario, de tal manera que otros conocieran a Cristo y crecieran en Cristo. Y eso es exactamente lo que está pasando en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Al Pablo no poder ir a Tesalónica, Pablo pensó en enviar a Timoteo. Y esa palabra enviar significa despachar a alguien para realizar un mandado que incluye propósitos de comunicar un mensaje. Yo recuerdo cuando niño que una responsabilidad mía y de mis hermanos era hacer mandados. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos mandaron varias veces a hacer uno de esos mandados? Ya hoy día, los niños de hoy no saben lo que es eso, porque hay delivery, hay servicio a domicilio que brindan todos los colmados y hay un montón de colmados. Pero durante mi niñez, mis hermanos y yo éramos continuamente enviados con la tarea y la encomienda de comprar cosas que faltaban en el hogar, sea en el colmado o la panadería, y era casi diario que teníamos que dar un viaje. Se volvió una responsabilidad que como hijos debíamos asumir, porque a veces ocurrían necesidades en el momento, en el hogar, y yo crecí en el sector de la feria. Y a mí no me gustaba que me enviaran a la panadería, porque había que cruzar un camino malo que nosotros le llamábamos el monte, un terreno que le pertenecía a la Coca-Cola, pero estaba abandonado, y especialmente cuando anochecía, que era cuando me mandaban a comprar el pan, era un monte muy oscuro que yo pasaba corriendo a millón porque parecía que me iba a salir un ladrón o un muerto. Pero a pesar de la incomodidad que significaba que me enviaran a la panadería ante mi ocupada agenda de niño, y a pesar del miedo que me daba cruzar ese monte solitario y oscuro, había un gran gozo en mí. Había una motivación por ese sabroso pan que yo iba a comprar. Ese pan acabadito de hacer, acabadito de salir del horno. Yo creo que hay muchachos que no saben lo que es esa experiencia. Disfrutar de ese pan calientico, fresquecito, hacía que el aparente e incómodo sacrificio de tener que ir, de ser enviado, valiera la pena. Y hermanos y hermanas de ICG, de igual manera, otra marca distintiva de nuestra identidad como verdaderos creyentes es que hemos sido enviados por Cristo. Hemos sido comisionados, designados con la tarea de ser embajadores de Cristo en el mundo, y se nos encargó específicamente el mandado de la palabra y el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5, 18 al 20, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Una iglesia centrada en el Evangelio entrena y desarrolla siervos que trabajan continuamente en el crecimiento tanto interno de la iglesia como también en ser enviados en la misión de predicar sistemáticamente y estratégicamente el Evangelio en su ciudad, en su país y en las naciones, con ese objetivo de ver iglesias multiplicadoras, iglesias plantadoras de otras iglesias. Y aunque ser enviado implica salir de nuestra comunidad, aunque ser enviado demanda el sacrificio de nuestro tiempo y recursos, debe existir un gozo igual o mayor que el que yo sentía como niño,
porque sabía que iba a comer un pancito fresquecito, acabadito de hacer. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado el privilegio de trabajar con Él en la salvación de su pueblo. Un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que Dios está llamando a salvación en cada generación y en todo lugar. Y nosotros tenemos la dicha de predicar el único mensaje que tiene el poder de rescatarlos del horno de fuego y ser presentados como nuevas criaturas nacidas de nuevo por la sangre y la justicia de Jesucristo. ¿Acaso no debería ese ser un mayor placer y gozo? El ver a pecadores pasar de las tinieblas a la luz, el ver a pecadores pasar de la muerte a la vida, ver a pecadores pasar de condenación a salvación, que haga que el aparente e incómodo sacrificio de ser enviados valga la pena a la luz de la eternidad. Pero hermanos, existe una mayor motivación, y es hacerlo por amor al que fue enviado por el Padre. Por amor a aquel que se despojó de toda su gloria y se humilló hasta lo sumo, tomando nuestra condición, rebajándose al punto de morir la muerte más cruel de un criminal por nosotros, para que seamos salvos por gracia. Así que en verdad, ser enviados a predicar el Evangelio no debería ser un sacrificio al nosotros considerar el sacrificio de Cristo por nosotros, sino que debería ser un placer el poder corresponderle a Cristo con el mismo amor con el cual Él nos amó, y participar en el gozo de ver a Cristo salvar a otros, así como Dios envió a algunos para predicarnos, de modo que nosotros fuéramos salvos. Así que, Señor, perdónanos, porque como creyentes dominicanos nos hemos contentado con ver a otros sacrificarse para traer el Evangelio aquí, para llevar el Evangelio a otros lugares del mundo. Nos arrepentimos de nuestra indiferencia, y hoy, por tu gracia y con el poder de tu Espíritu, te prometemos y te rogamos que nos envíes. Envíanos, Señor, usa Ciudad de Gracia, sacúdenos para que se desprendan de nosotros el amor y la pasión por lo terrenal y lo pasajero. Que Dios haga que los placeres y pasatiempos de esta tierra se vuelvan tan insípidos ante el placer de ser instrumentos de Dios para la salvación del mundo. Oh, que Dios fije nuestros ojos en la ambición santa de ver su reino llegar a todos los rincones de la tierra. Hermanos y amigos, hemos visto 3 marcas distintivas de un verdadero creyente: un hermano que ha nacido de nuevo en la familia de Cristo, un siervo que colabora continuamente en la obra de Cristo, y finalmente un embajador enviado a predicar el Evangelio de Cristo. Y nosotros quisiéramos terminar pidiéndote que ores. Ores, pídele al Señor que esas marcas distintivas de un verdadero creyente crezcan en ti. Pero también yo quiero invitarte a que tú veas en la pantalla este código de barra. Nosotros queremos que tú saques tu celular ahora, si es posible, y que tú leas este código de barra con tu celular, si tienes internet, porque el hermano Francisco Bernal nos ha ayudado a colocar un formulario como parte de la iglesia Ciudad de Gracia, donde nosotros hemos dividido los ministerios de nuestra iglesia, porque nosotros queremos que Dios levante a muchos Timoteos. Queremos que Dios te mueva y te use a ti como un hermano que eres parte de la familia, como un siervo que quieres colaborar y trabajar continuamente, y como un embajador enviado. Y aquí tú vas a tener la oportunidad de tú poder poner tu nombre y tú poder elegir por lo menos 2 ministerios en lo que tú puedas servir, porque Iglesia Ciudad de Gracia ha celebrado un año de crecimiento, pero tenemos mucho todavía que lograr. Y te necesitamos a ti. Necesitamos verdaderos creyentes comprometidos con la obra de Cristo, que se anoten, que se apunten y digan: cuenten conmigo, yo estoy disponible, yo quiero trabajar, yo quiero servir por la gracia de Dios. Si algunos están teniendo dificultades para leerlo, más adelante lo enviaremos por el grupo informativo de la iglesia. Por este próximo sábado, como anunció el pastor Karel, nosotros tendremos una actividad de alcance comunitario en los jardines. Y queremos invitarte, queremos que cuando pongamos el anuncio en el grupo informativo, tú seas de los primeros que te apuntes y dediques la mañana
del sábado, de 10 a 11:30, para que Dios nos use como pescadores de hombres, para alcanzar a más personas en estas comunidades donde Dios nos ha puesto. Hermanos, vamos a orar y vamos a responder a lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por habernos exhortado, por habernos hasta cierto punto retado con el perfil de nuestro hermano Timoteo, a quien un día, Señor, anhelamos conocer, y por quien te damos gracias porque lo usaste de una manera significativa, que se ha vuelto ahora un modelo para nosotros del cual podemos aprender y seguir sus pisadas, Señor. Oh Espíritu Santo, yo te pido que tú visites a tu pueblo y que tú hagas crecer esas identidades en nosotros, que se vea que amamos a tu iglesia como hermanos y hermanas que pertenecemos a esta familia, pero que también se vea el sacrificio de personas que están tan agradecidas por lo que Cristo ha hecho, que no pueden hacer otra cosa sino poner sus dones ante ti para que tú los uses de maneras que nosotros no nos imaginamos. Oh Señor, usa a Ciudad de Gracia, pero úsanos también siendo enviados a predicar. El servicio es interno, pero también el servicio es externo. Y queremos ser una iglesia enviada que alcance estas comunidades, pero que también sea enviada a plantar nuevas iglesias por amor a tu nombre. Oh Señor, glorifícate en medio nuestro, glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.